Una tarde rara, una tarde seguramente distinta, la que vamos a conformar, si están de acuerdo. Una tarde donde un Alberto se encuentra con otro Alberto, o a lo mejor encuentro parte de mí mismo, o a lo mejor no. Andás a ver. Estoy al lado de un fuego, en una tarde muy cálida, donde una vez más se equivocaron los predictores de tiempo. Anunciaron lluvia para la mañana, ni por casualidad, una lluvia en todo caso de sol. Estoy en medio de un círculo que el otro Alberto me cuenta que lo tiene en su casa, porque lo aprendió siendo niño de sus abuelos. Y es un lugar donde en el monte sus abuelos, en lo que tiene que ver con su lado indígena, practicaban ceremonias y le permitían a él como niño, y a él solo, como niño, ser parte de la misma. Yo alguna vez he contado que, si me apuran, no conozco mujer más fea si veo una foto que la de Violeta Parra. Y alguna vez he contado que no conozco mujer más hermosa que me conmueva tanto como ver una imagen y escuchar la voz de Violeta Parra. Y estoy con un tocayo al cual Violeta Parra le dedicó una canción, o no sé, pero a lo mejor el tramo de vida compartida con esta mujer allende la cordillera fue la que la llevó a una drástica decisión, o no. Suena todavía, y en muchos rincones del país, aquella gente que venía del norte, Utah, por la tierra y con Sendik. Yo recién me desayuno, soy muy honesto, ustedes lo saben, no sabía. Veo en este lugar donde estoy una foto amarillenta, muy vieja, de aquellas marchas de Utah, la más conocida tal vez, donde está la imagen de Raúl Sendik, y el que está al lado del mástil del centro de la manifestación con una camisa a cuadro es el tocayo, el Alberto, pero otro Alberto. Este es un Alberto con mayúscula, alguien que para mucha gente es una suerte de chamán, de sabio, de iluminado. Alguien dirá que es un chanta también, porque así es la vida. Nadie me lo ha dicho, pero estoy seguro. Los caminos son raros, porque yo vengo en busca de este Alberto y me recibe diciéndome que hubo gente que le contó de este otro, el que está hablando, porque sabía que yo venía acá, a la casa de él. Por suerte, las y los que le contaron de este otro Alberto, el que habla, le hablaron bien. O sea que he sido muy bien recibido en este lugar. Lugar donde una vez por mes, me habían contado, se reúne un grupo de gente a pensar, a reflexionar, a crecer. Y el tiempo, esto que siempre están en la polémica y en el difícil equilibrio, se reparte o se comparte a través de un mate, pero en realidad no es un mate, pero es la ceremonia del mate, y es una piedra, pero en realidad no es una sola piedra, son dos piedras que utiliza este otro Alberto, y una de ellas vino de lejos, o no tan lejos, vino de la luna, pero no porque él viva en la luna, sino porque se la regaló alguien que estuvo en aquella expedición, donde el humano puso el pie en la luna. Una tarde que no nos va a dar la tarde para contar historias, para conocer a propósito de colectivos. Alguien que me dice su vida fue siempre en colectivo. Ya veo mañana la polémica en Buscadores, con mis compañeros de Canal 5, que me dicen que embromo demasiado con la palabra colectivo
y hablando de los colectivos, cuando les cuente que me encontré con otro Alberto que dice que él desde niño se sintió en colectivo, vivió en colectivo, estuvo preso en colectivo, lleva adelante ceremonias en colectivo, cree en el futuro en colectivo, y es más, me grafica esa imagen de la zanahoria, del burro caminando. La zanahoria es un colectivo, porque él siempre comulgó en colectivo. Estoy seguro que esta tarde vamos en colectivo, a pasar una tarde de aquellas. Bienvenidas, bienvenidos al remanso de Neptunia, al lugar donde este otro tocayo vino cuando no había una sola casa, cuando no había casi un árbol, cuando todo era médano. Bienvenidas, bienvenidos a la especial, particular, cálida y en colectivo casa de Alberto Zapicán. Tarde venido, de noche llegado, a la señora de enfrente se le murió su marido. A la señora de enfrente se le murió su marido. Y por pura concedencia se quedó a vivir conmigo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. El que está cantando, el que está por detrás de mi voz o está junto a mi voz, es el que está aquí junto a mí, al lado del fuego en su casa, es Alberto Zapicán. Buenas tardes a todas y a todos. Gabriel Juncal en controles, Marcelo Díaz en la producción. Esta tarde tengo el honor también, mi amigo Abreu, en la asistencia técnica, en las señales para llegar a la casa del tocayo, del Alberto Zapicán. Esta tarde, pero sin nada de tecnología, desde ya adelanto, y en todo caso capaz que después le pido un auxilio a Marcelo, todos los puentes de comunicación, el contestador, el mensajito de texto, en la compu, pero acá no tengo nada de eso, o sea que no puedo recepcionar nada. En todo caso hacemos un resumen después con Marcelo Díaz en el estudio. Esta tarde capaz que hacemos un paréntesis en lo que venimos haciendo de la poesía del querido Mario Benedetti en la apertura, y toda la música va a tener que ver con quien también es un estupendo luthier, Alberto Zapicán, con su voz y con la de doña Violeta Parra. Pero, como les contaba, esta ceremonia que hacen una vez cada mes, donde se pasan el mate, que es una piedra, yo le paso el mate, ya estamos tomando mate hace un rato, yo sé de paso, pero es simbólico, esto es el mate, le paso la piedra, estoy muy intrigado con ver esa piedra que vino de la luna, y paso el micrófono para que el diálogo siga con un Alberto con mayúsculas, Alberto Zapicán. Hola, el primer encuentro nuestro hoy, para mí no solo es gratificante, sino me siento muy honrado, porque yo tenía en estos días mensajes de ti, accidentalmente, por alguna razón, no es accidental, sino por esas sincronías de la vida. Me llegaron a mí historias de ti muy hermosas. Y además coincidimos en varias cosas. No solo el nombre, cuando yo te escuchaba expresarte, me estaba acordando de Atahualpa Yupanqui. Yo jugaba con mi mente diciéndome, es un diálogo conmigo mismo. Tú decías quizás sea un espejo o esto, este encuentro. Y ojalá que sea un espejo no solo entre nosotros, sino con otros, o todos los otros. Y mi recuerdo o la presencia de Atahualpa es breve, cuando él decía, un amigo es uno mismo en el cuero del otro. Y estaba sintiendo lo mismo contigo, veía tu sensibilidad. Yo me guío y me baso en lo que siento al ver al otro y no lo que miro del otro.
ni pienso del otro. No lo que quiero del otro, sino lo que siento. Y fui fiel, responsable en mi vida de hacer, de cumplir con lo que yo siento. Y no he defraudado, creo, a nadie. Quizás me he equivocado innumerables veces, me sigo equivocando, pero no he defraudado a nadie. Al que menos he defraudado es al Alberto, porque he estado desde la simiente, desde la niñez, la adolescencia hasta hoy, con una aceptación de lo que soy, no de lo que he querido ser. Y he vivido con lo que soy, no con lo que he querido ser. Y eso me ha hecho vivir claramente feliz. Al encontrarme con otro Alberto, que tiene la sensibilidad, la percepción y la captación rápida del entorno humano o estructural, como tú pegaste una mirada en este bosque y resumiste algo, es estar viendo, no mirando. El que mira distrae. Es como ver una mujer y captar los bultos y evaluarlo a ver si caben en la mano o qué en los bolsillos. Eso es estar proyectándose. Entonces va a estar equivocado en la comunicación con ese ser humano. El ver la realidad y resumidamente expresarla con claridad es un ser que está inmerso en la realidad, en la real vida natural, no en las distracciones de las vitrinas de la ciudad. Entonces yo me he encontrado conmigo mismo en ti de alguna manera, ahora, hoy, con la poca cosa que has dicho mucho para mí. Y creo que no es para mí, sino las lecturas que hay detrás de lo que estás diciendo o has dicho, creo verlas un poco y ojalá mucha gente las vea. Y quizás, ¿por qué no? Detrás de lo que yo pueda decir, ojalá vean la doble lectura que hay. Yo estoy en este mes con una simbología bien especial, bien particular, como decía, el día o la tarde especial de hoy. Ayer fue el cumpleaños de una de mis hijas, que hace 37 o 38 años que no nos vemos. Ella de niña estuvo acá en campo de concentración, ahora está en Suecia, y no nos vemos de esa edad. Se llama Luz, y ayer cumplía años. Y también cumplía años Fidel. Son sincronías, simbologías, no buscadas, aunque los hijos siempre de mi lugar fueron buscados, o sea, no fueron accidentes. Entonces, hay un conjunto de historias. Yo cumplo en este mes los 86. Entonces, hay una conjunción de motivaciones fuertes. Hoy he estado con comunicaciones de gentes de otras partes lejanas. Tú nombrabas a Violeta, que es una imagen fea. Claro, el concepto occidental siempre tiene los parámetros desde la media áurea. Y los colores, pienso en el Ecuador o tantas otras comunidades indígenas, pintan de rojo, de negro la cabeza, no se hacen cualquier zafarrancho según uno, pero es la belleza como ellos la entienden. Y nosotros en el mundo occidental generalmente vemos la belleza desde los cánones de la áurea que la desarrolla Leonardo da Vinci, ¿no? La teoría. Y todo lo que está fuera de la media áurea es feo. Pero la belleza monumental de Violeta Parra era que su imagen y su presencia en actitud, era un personaje inmerso a la tierra, era como un gran terrón de tierra fértil que creó de todo. Era un ser que estaba identificado con el compromiso a la vida y al ser humano, de proyectar y movilizar al camino de la conciencia y la identidad y el honor o todos esos valores que conciernen al ser humano. No es un ser, Violeta Parra, que anduvo buscando un título o un premio para ser persona.
fue un ser que ya con el valor de la identidad aportó al universo los valores de lo que es la cultura, lo que es el valor de lo colectivo, de hecho que venía de una familia muy grande de la tierra, y bueno, hoy la nación indígena, como 48 millones de indígenas del continente, se han sostenido hasta hoy con su cultura por valor de lo colectivo. La cultura del alimento, la cultura de todas sus tecnologías, prescindiendo del mundo alópata incluso, porque la salud la manejan de acuerdo a el uso de la naturaleza. Sin el valor o la conducta de lo colectivo, el hombre desaparecería. Nosotros propendemos a quizás a desaparecer un poco como personas aquí en esta sociedad porque estamos inmersos en algo que se evalúa y se devalúa según el dólar. Entonces, está todo subordinado al materialismo y a lo que el otro estime de uno, lo que otro busca los estímulos afuera, la aprobación del otro. Quiero ser mejor hombre según lo que me dice el otro, o mejor mujer. Entonces la nación de la tierra tiene una identidad como una raíz sólida, profunda, que no lo cambia nadie, nada lo puede cambiar. Disculpa, yo me fui como cuesta abajo. O cuesta arriba. Cuesta arriba se me hace respirar porque estoy prácticamente sin pulmones, pero para mí es cuesta abajo. Toma un traguito de agua. Vamos a hacer una pausa, gente. Así, quien tiene una cama al lado de un tubo de oxígeno, saquen la cuenta, el esfuerzo que va a hacer que le pidan un rato que vuelva a trepar una escalera de madera, toda esta preciosísima, delicada y llena de simbología casa, fue hecha por quien tengo el honor nos reciba en su domicilio. Y voy a pretender en un rato volver a trepar esta escalera para que lo que tipo paneo hicimos juntos lo volvamos a hacer, pero que todas y todos nos metamos en esta casa y en esta historia. Lo mismo vamos a hacer una recorrida alrededor, no tan abrigados, tenemos un fuego precioso, pero el sol está muy lindo y nos va a abrigar, y la huerta circular la vamos a circular también y la vamos a recorrer. Y una nacahuita preciosa, que debe tener no menos de 50 años, va a estar contenta de que disfrutemos de su verdor. Pausa muy breve, gente. Esta tarde, programa más que especial, en un día también muy particular. Hoy es 14 de agosto, cómo no pensar en las muchachas, en los muchachos, en los estudiantes, cómo no pensar en la construcción de la memoria, y cómo pensar una vez más para transmitirle a las nuevas generaciones lo que fue, por ejemplo, esta foto de esta marcha que le decía, lo que fue un 14 de agosto, lo que fue un muchacho con nombre de consigna, liberarse, lo que fue un tocayo que con otros muchachos eran detenidos, iban como presos comunes porque no podían decir, porque todavía no existía la organización que después los iba a volver a juntar y a encanar, dicho sea de paso. Pero esa es otra historia, o es parte de las historias que esta tarde, donde nos vamos a meter pensaba en un monte, pero me quedo corto, en una selva, y me quedo corto, porque más de una selva fue también la casa de Alberto Zapicán, y pretendo que esta tarde también de esas vivencias colectivice con nosotros, aquí en la 30. Yo no sé por qué mi Dios les regala con largueza sombrero con tantas cintas y a quien no tiene cabeza. Aún de algo hay que no hay, responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro.
te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de las rayas. Yo suspiro por un peiro, como no he de suspirar. Bueno, yo no sé bien qué hacer en este momento, porque si sigo con la ceremonia del mate, que era la piedra, yo tengo que pasarle ya a Alberto, no este que habla, sino el Alberto con mayúscula, Alberto Zapicán, el don de la palabra, y él quiere continuar el diálogo, pero yo le quiero sumar dos cosas más al diálogo y le paso la piedra. Una es que lo que me contaba este lugar, este círculo, donde estamos con nuestros pies por debajo de la línea del piso, cómo fue que lo aprendió de niño, y cuánto hay de cierto y cuánto no en esta preciosa canción que estamos escuchando, donde doña Violeta habla del Albertío. Paso la piedra, dicho sea de paso, ¿cómo será esta piedra lunar? Paso la piedra, ¿y cómo será la otra piedra? Porque son dos las que usa Alberto en el uso. Yo todavía no las quise ver, para verlas con ustedes, amigos, en simultáneo. Cuando yo las vea, las vamos a ver todos juntos. Pero bueno, paso la piedra y seguimos este diálogo. La primera cosa que tú haces referencia por segunda vez de Alberto Zapicán, no sé, palabra mayor, no sé cuánto. No, más años nomás, mayor en años, pero no mayor. No, yo soy muy franco con todo el tema. Tu sabiduría, tu experiencia te hace muy mayor, en el mejor sentido de la palabra, por supuesto. Que realmente yo he tenido la suerte a lo largo de mi vida de haber entrevistado a muchas personas, a mucha gente, y no solo dentro de fronteras, pero alguien que ha hecho tantas cosas, encontrarme con que también la casa y los detalles más pequeños son de tu creación, es un Alberto con mayúscula. Bueno, gracias, pero ahí lo aclararemos en el camino, ese punto. Ahora, lo de la ceremonia, haces referencia tú, que... Este círculo que estamos aquí, sentados los dos, tan especial, tan cuidado, que tú me contabas fue lo primero que hiciste en esta casa, y me dabas detalles de cómo lo aprendiste, y me impactó mucho siendo niño y en el monte. Los padres de mi padre, o sea, mi abuela y mi abuelo paterno, indígenas de La Valleja, que vivíamos en el monte, tenían esporádicamente un comportamiento de, a veces iba mi abuelo se internaba al monte y entraba en una perforación, un hueco circular en la tierra. A su vez, en esa verticalidad profunda de la altura de una persona había un hueco debajo donde como una cuevita donde se ponía en cunclilla. Él hacía una ceremonia a veces con hierbas medicinales para sanar o para tener comunicación con lo que él quisiese, reforzar las comunicaciones, o hacía un juego con las piedras. Y con las piedras hacía un juego de preguntas, le preguntaba a las piedras, y las piedras respondían. Cuando no hacía la ceremonia, cada vez que iba me llevaba a mí. De los niños solamente me llevaba a mí. Cuando iba mi abuela hacía lo mismo y me llevaban a mí. Ellos habían elegido de los niños, después explicaré por qué me eligieron a mí. No porque fuese inteligente, porque es un concepto, sino porque como miraba, como veía las cosas de la naturaleza. Hay niños que miran una planta en la hoja, y yo iba detrás de la hoja a ver qué había detrás, como queriendo ver qué había dentro. Y ese detenimiento, esa conducta, hacía que fuera más preferente para mostrarme a ellos otra cosa. Así que en este tipo de comportamiento ceremonial yo tuve una participación temprana, y apenas hice esta casa, o hicimos, que me ayudó Lupe, Guadalupe, que ella es mapuche,
que mi pareja tiene 63 años, nos conocemos que tenía 15 años, no fui transgresor, esperé. Bueno, esperé que fuera de noche, digamos, pero hasta ahora estamos juntos, y apenas hicimos esta casa, bastante grande. Lo primero fue este círculo, un poco el mantener presente, mantener viva la presencia de esos valores del amor de la familia. Y el comportamiento a algo que sí nos hacía bien. La ceremonia esa hace bien para el cuerpo o para el espíritu. No tiene ningún condicionamiento religioso ni filosófico el ceremonial este. Así que lo primero fue este círculo. Es sagrado porque toda cosa que se hace en honor a los valores de la familia siempre debe ser sagrado y hasta hoy es sagrado. Es la presencia viva de esos amores desaparecidos en vida, pero que en imagen uno las tiene eternamente, ¿no? Y en valores, bueno, la practica uno a veces. Así que el sentido de esta circunferencia que está aquí dentro de esta casa, hueco al lado de la estufa, es para ese tipo de cosas. Esto se recubría en cuero. Allá en el monte también se recubría con un cuero de vaca. Se cubría y la persona estaba abajo. Se ponían brasas abajo, que no es un tipi como las ceremonias de Estados Unidos, sino se hacían brasas y se purifican las brasas, porque las brasas son tóxicas. El anhídrico carbono es tóxico y se purifican con azúcar. O sea, uno tiene las brasas, está inmerso en ese encierro, entonces para purificarlas se pone azúcar y el azúcar quema las toxinas, el tóxico del carbón. Y después uno empieza a poner hierbas medicinales y ahí la hierba medicinal actúa como efecto. Nunca usé o nunca usaron ellos alucinógenos. Y en lo que tiene que ver con la canción que está acompañándonos en el comienzo de este tramo de la querida Violeta Parra, ¿qué hay de ti y qué no hay de ti en la canción que está dedicada a ti? ¿Qué hay de ti y qué no hay de ti? Y te lo pregunto llanamente porque te conté que fue una de las de muchos años, me impactó mucho cuando alguien me dijo, sos uruguayo. Hay un uruguayo por el cual se mató Violeta Parra, y te lo digo así descarnadamente. Claro. Ya sé que lo has respondido en alguna oportunidad, he leído en internet alguna entrevista donde se te pregunta también por lo mismo, pero quiero aquí en este fuego sagrado y en tu casa que me cuentes de esta canción y de esa historia. La canción fue un poco, no discutida, un poco cuestionada por mí con Violeta. Yo le dije, acá me estás tirando los palos, aunque no le dije así, lo que le dije fue, aquí me estás cagando. Dice, no, está bien, porque yo te pongo como un referente, porque nunca usé corbata, entonces pero te salió mal, me estás tirando los palos. No, bueno, quedó así, dije, a mí, ¿qué me importa? Yo estoy tranquilo, el trabajo lo estábamos haciendo juntos, de hecho que grabamos, hubo una historia de trabajo conjunto, de mucho compromiso social, en que no había ningún problema por una palabra o una simbología ahí que no le voy a dar trascendencia, ni se le dio. Lo del suicidio me parece una aberración de los cronistas o los repetidores de las voces ajenas, porque hay una gráfica muy, muy clara. El ejemplo más evidente no es lo que yo pueda aclarar o defender, pero hay un referente muy claro. Desde el 70, fines del 69-70, hasta el golpe, durante todos esos años, hubo recitales innumerables. Fui permanente staff de la Peña de los Parra, de los hijos de Violeta, Ángel y Isabel Parra, donde dimos recitales en todo el país. Hay grabaciones juntos, donde de alguna manera estábamos compartiendo como un núcleo colectivo en defensa de los valores de una cultura. Si alguna incidencia hubiese habido para el suicidio de una madre, el que menos te vio aceptar, y menos a nivel público, es un hijo. Esa no la digo yo, están los discos, está la historia,
Yo recuerdo en esas etapas maravillosas donde alguna vez estaba Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Daniel Biglietti ha estado actuando ahí, tanta gente, Alfredo Citarrosa, hermano entrañable, tantos. Permítame, antes que me olvide, hablar de hermanos entrañables, un entrañable integrante, uno de los pilares de nuestro canto popular, si mal no recuerdo, su primer disco lo grabó en el 69 o 68, ahora me quedó la duda. Cuando venía para acá, especialmente me pidió que te transmitiera un fuerte abrazo, el querido Washington Carrasco. Te manda a través mío un fuerte abrazo. ¡Qué maravilla! Está escuchándonos con Cristina, seguramente, como todas las tardes. Es un hombre que yo toda la vida lo he respetado, me he sentido orgulloso de saber que fuimos amigos, que compartimos alguna tarea juntos, dimos, pero enorme cantidad de presentaciones cantando él lo de él, yo lo mío, en el Teatro Galpón, en distintos rincones, en unas épocas, etapas maravillosas, y bueno, yo le mando, no el mismo abrazo, porque si no se lo estaría devolviendo, le mando a él el abrazo y el amor que siempre le tuve y que le tengo, y siempre con la esperanza de que nos veamos antes que yo viaje, porque esperemos que falte mucho para ese viaje. Pero hablando de viajes, Alberto, tú muchos años en Chile, bueno, por supuesto muchos años aquí en Uruguay, pero en el medio también muchos viajes, muchas veces a distintas partes de América, a distintos contactos con colectivos en la selva. ¿Por qué eso? Bueno, siempre estuve muy involucrado con la realidad de las culturas de la tierra, con el hombre de la tierra. Al estar involucrado con ese camino o en ese camino, uno se sumerge en las realidades de las culturas indígenas y al final, con la persistencia de los años y con algún precedente de acciones que se van haciendo en esas áreas, terminé siendo como un orientador. En CONACYN estuve como 18 años como un orientador, un consultor para la CONACYN, en la Coordinadora Indígena del Pacífico. Entonces, el tener una actividad de profundo compromiso con lo colectivo, lo social, te va dando a ti un lugar que no lo buscas, pero te van poniendo en ese lugar. Estuve en un consejo anciano muchos años también, y eso te va dejando un precedente que al final termina siendo un referente. Buscarlo. Ahora, como referente, uno va quedando con más solidez en esa área por la edad, y que a pesar de los años, no a pesar, sino con los años, porque a mí no me pesan los años, aunque lo llevo adentro, lamentablemente. Me dice un amigo el otro día, loco, no pasan los años en ti, ¿eh? No, desgraciado, se me quedan todos, le digo, ojalá pasaran. Pero los llevo hidalgamente. Entonces, tan hidalgamente, cuando llegamos estaba cortando leña, y estaba el Alberto Zapicán, doy fe como si fuera un escribano, que estaba cortando leña en el frente de su casa. Así que ese historial de tener la claridad responsable y de la defensa de lo que es el sentimiento y la práctica de la familia, para mí hay diferencia en el comportamiento o el afecto con la gente de la tierra. Si bien no es lo genético, hay un comportamiento de hermanos frente a la vida. No hay un eslogan o una teoría o una dialéctica de hablar de la naturaleza, sino que se es parte sincrónica de la naturaleza. Entonces sabes qué hacer, cómo comportarte, y el hombre de la tierra sabe cuál es un hermano. Entonces terminé siendo un hermano de esa nación, de la nación indígena, de alguna manera. Para muchos, ellos dicen que los he honrado, y para mí también yo me siento honrado, aunque la transculturización me ha hecho sentir que me ha deshonrado también, ¿no es cierto?
mucha gente transculturizada. Hoy aquí veo que ha aflorado una cantidad de gente con mucha honestidad, con mucha entrega de defender los orígenes, de reivindicar los valores y con honor, con orgullo, sienten que tuvieron un abuelo, un bisabuelo indígena. Sí. Como hoy muchos tienen el orgullo y el honor de decir, hubo un negro que pasó por casa. Hubo un cambio de mentalidad. Antes era algo que se ocultaba y ahora se exhibe con orgullo. Pero hablando de roles, y te doy tiempo para que tomes el matecito, Alberto, hablando de roles, hay gente que, me consta, dice que tú sos una especie de chamán. Hay gente que dice que tú sos una especie de hombre de fe. Hay gente que dice que sos un sanador. Hay gente que plantea que el rol que te ha llevado la vida, o que alguna gente ve en ti, es el de un guía espiritual. ¿Cómo te sentís cuando escuchas? Porque sabés que esto se habla de ti. ¿Cómo sentís cuando hay gente muy seria, muy sensible, que te ve, que te visualiza de esta forma, de esta manera? Yo respeto los términos que me autodenominan, pero el punto fundamental de mi claridad es que soy una persona que trata de ser mejor persona que ayer, y es el único título que me estoy dando toda la vida. Ahora, las atribuciones como sanador, yo no tengo magia, no sé sanar a nadie. No has sanado gente, yo conozco gente que me cuenta que ha sanado contigo. Claro. Ahí tengo un matico en mi tocayo. Ahora, sí, tempranamente en la adolescencia aprendí al manejo de elementos naturales, más algún tipo de masaje, más algún tipo de enfoque como masoterapia, que tiene que ver con las conductas, y un tipo de quiropraxia muy particular, porque conjugué elementos técnicos o prácticas indígenas con elementos y prácticas occidentales. Conjugué esas dos cosas, y el hacer esta rutina favorece a la persona a desenclavar cosas. Por ejemplo, si hay una hernia discopática que un médico lo que hace es cirugía, yo digo, no hagas esa barbaridad, yo tengo la posibilidad de ayudarte a que se te cure. Pero no es que la cure yo, sino el método que uso ayuda a que se desenclave la hernia y se recupere. Como eso, innumerables cosas. Ahora, eso en lo práctico, en las patologías. En lo psicológico, a veces, por la forma de ver o decir, de vivir, en la manera de demostrar el descondicionamiento que uno tiene frente a las cosas promulgadas por el sistema social, ayuda a que la persona se libere un poco de sus aprensiones, sus angustias, sus temores, etcétera. Todos esos sinónimos de muerte que pueda tener el ser humano, al ver un enfoque diferente, al compartir una dinámica personal diferente, desenclavarse de ese lado, la persona cambia. Pero no es que yo lo haya curado. Le mostré con una palabra, con un sonido, como alguien toca un instrumento y ayuda. Un sonido ayuda a sanar, pero no es que el sonido mismo te cure. Lo que ayuda es que te incide en lo mental, en lo cerebral, para que tú mismo te respondas. Desde ese lado es la abreviatura de lo que podría ser un sanador. No soy un sanador. Pero algo de esto hubo, yo que soy un enamorado de la luna, esa piedra que tú tienes de la luna, te la obsequia un astronauta por algo que tuvo que ver con algunas de estas imágenes que hace muchos años él veía en ti. Claro, él, no sé cómo se pronuncia, Adlen, algo así, el que no bajó a la luna. En un momento, hace muchos años, llega a Chile, a casa, durante 15 días estuvo, él vivía en Hawái, y llega a hacerme preguntas, pero preguntas con la inquietud de buscar que yo hubiese sido un puente, o fuese un puente,
para él conectarse con otras áreas de, qué sé yo, de la imaginería o de la visión que tuvo o la experiencia que él tuvo. Yo dejo hasta ahí, no quiero responder más sobre eso, pero una situación. Ahora, él llega por esa inquietud y me pregunta cosas, me muestra fotos para que le respondiese. ¿Por qué llega a mí, a Chile? Yo no sé de inglés, pero llegó con traductor y además se armó un grupo en casa durante 15 días. ¿Y qué fue? Antes, hace unos meses, yo había atendido a una mujer que era matrona en Hawái, que fue la mujer más símbolo de Hawái, que había traído más niños a la vida como matrona, y tenía cáncer, una mujer de más de 70 años, y yo la ayudé a que se sanara. La ayudé con ciertos enfoques, bueno, se desenclavaron muchas cosas, se curó ella durante muchos años, no sé qué será de ella. Y la trascendencia en la isla, de que alguien, tú sabes, me pusieron un montón de plumas que no eran mías, llegó hasta este hombre, incluso el gobierno de Hawái me regaló un pasaje a Hawái, por lo que había hecho con esta mujer. Pero hay muchas plumas que me llenan de colores y que son ajenas. Yo tengo las mías. Y las que son tuyas, en una que es de Alberto Zapicán, o al menos así me lo contó, yo todavía no lo vi. Me dice, y en este caso como estamos colectivizando la charla, nos dice que aquí en esta casa, en su entorno, en sus pertenencias, está la guitarra más bella del mundo. Está la guitarra más linda del mundo. Una guitarra que hizo en prisión. Una guitarra, me va a costar dejar este círculo, nos va a costar, Alberto, dejar este fueguito, me da cosa por los pulmones que nos contaba Alberto, pero va a trepar esta calera de vuelta. Y vamos a ir a su cuarto secreto, maravilloso, adelanto, lleno de música. Vamos a meternos en su cuarto secreto y después pretendo hacer un círculo en torno a esta casa y hacer un círculo en torno a su huerta especial y particular. Pero esto todavía, mira, si me apuran, ni siquiera empezó. Bueno, gente, vamos a ver cómo hacemos, porque antes de salir este fueguito sagrado, de este círculo sagrado, ya el fueguito también le di ese carácter. Mi querido Marcelo Díaz, súmese en este cambio desde el Palacio Salvo. ¿Cómo está, Marcelo? Bien. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Albertos, y a los Albertos. Buenas tardes a todos. Estoy sumado de temprano porque la verdad que es una maravilla estar compartiendo, bueno, todo este rato contándonos estas historias, aproximándonos, bueno, a tanta sabiduría por parte de tu tocayo el Zapicán. Pero bueno, andamos por aquí por los estudios. No sé cómo está la temperatura, no has dicho nada por ahí por el remanso. Vuelven a equivocarse todos los predictores del tiempo, como los encuestadores, cosa que me alegra mucho, dicho sea de paso. Porque el bicho humano y la naturaleza no se la puede andar analizando tanto y con tanta antelación. Y la lluvia que estaba anunciada para esta mañana ha sido toda una jornada de pleno sol, muy, muy linda, un poquito fría, pero no llega a invernal. Yo creo que otoñal podría ser el término.
Está bueno para seguir y continuar contigo así charlando con Zapicán, bueno, contándonos todas estas historias. Pero muy agua, Marcelo. Vamos por el segundo termo con el tocayo, ¿eh? En este momento arranca el segundo termo en esta rueda. Bueno, y nosotros de aquí brevemente interrumpirlos a ustedes para, bueno, apenas parte de los mensajes de texto que han llegado aquí, también contarles a ustedes y también contarle, por cierto, al resto de los amigos que están en la audiencia de los 11:30 en AM y que están también en www.radionacional.com.uy de lo que está ocurriendo en Facebook en torno puntualmente a lo que está ocurriendo allí en el remanso de Neptunia. Bueno, y algunos mensajes de texto, si te parece, Alberto. Me encantó, pero mirá, sí. Voy a contar algo muy entrecas, porque aparte en algún momento he generado casi incidentes al aire, porque alguien ha agarrado el termo y se ha puesto a cebar el termo que tenemos nosotros. Sí. Bueno, para mí es un honor que esté tomando en este momento un matecito que me convida a Zapicán, porque estamos compartiendo la cebadura de mate, estamos como alternándonos. Yo creo que en todos estos años de comunicación es la primera vez que permito que algo de esto ocurra, mi querido Marcelo. Está bueno, siempre. Y esto habla también de cómo me siento aquí en esta casa. Está bueno. Tratando de crecer, como decía el Páez y el Baglietto. El programa Amareando tiene 25 años. No es poco tiempo, es un cuarto de siglo. Y en un cuarto de siglo es la primera vez que yo, sin decir nada, autorizo a que pase esto que comenzó hace un rato, que el Alberto también me convida a mate del mate que estoy cebando. O sea que el mate esta tarde es colectivo. Y hablando de colectivos, Esther nos dice por el 11:30, mejor dicho, llega por el 11:30 si ustedes previamente ponen el número al cual deben de enviarlo, que es el 2900. Dice, sí, amigo, lo tuyo es colectivo, con nuestro apoyo, fuerza y adelante, nos dice Esther por el 11:30. Aquí alguien dice, Alberto, estoy mirando fotos de Violeta Parra, parece que es la mujer más fea que viste. Es raro en vos, pero son un poco machista y grosero, nos dice un celular que termina en 139 de Movistar. Pero qué poca sensibilidad quien manda ese mensaje, no entendió nada, no entendió absolutamente nada. Vuelvo a tirar la imagen. Claro, si uno tiene esquemas o está cuadriculado, le cuesta entender y en todas las áreas. Y lo digo con todo respeto, pero con mucha firmeza. Es una imagen. Así como yo he incorporado, y para provocar digo que comulgo con la discriminación positiva, porque ese término me chocó, pero dije, no, está genial esto. Entonces cada vez que puedo apoyo la discriminación positiva. Lo mismo es la imagen que dije de Violeta Parra. Si uno ve, es la mujer más fea del mundo, porque es el concepto que tiene alguna gente de la belleza. Por eso siempre aclaro, es la mujer de la cual yo me enamoré por su imagen y por su voz, y tengo el honor de estar con quien convivió con ella, y también estuve enamorado de Violeta Parra. Pero bueno, no todo uno tiene que entender lo que uno dice, y a veces también es cierto, uno no dice las cosas de la forma tan clara para que uno entienda. Pero me da pena que este amigo, conociéndonos y nos escucha, y este concepto lo vertí el otro día, no entendiera de qué es la historia. A veces no hay que enseñar, parece, lo digo con esto, pero si no nos cuesta, frente a todos los temas, razón frente al micrófono y decir lo que sentimos. Juan nos dice, che, Alberto, por favor, Timoteo Aparicio era mestizo indígena. Dice, soy quinta generación, y dice, gracias. Vamos arriba, vamos arriba. Qué maravilla estos Albertos, los quiero mucho, disfrútense, se lo merecen. Hoy solo escucharlos más reverentemente si se puede. Nos dice Lucy la Yoyera de Solimar. Opa, cuánta gente, cuánta gente. También por el Facebook, Alberto, para sumar también algunos mensajes que han llegado por allí. Por ejemplo, Luis Guillermo González Chiesa dice, un grande Alberto, dice, lo conocí personalmente y le manda un fuerte abrazo. Luis Guillermo Chiesa. Carlos Rizzo dice, compartimos muchos pensares, Alberto, puntualmente por lo que estás allí planteando. Estamos con la oreja prendidita, dice Carmen Fleita, y dice, gracias. Qué interesante, dice Majo Ortega, por ejemplo, ¿cuántos nos enseñará? Y Ángel González dice, y no habrá informe por este medio, es decir, el medio es el Facebook, y ya le estamos diciendo que, por cierto, un rato después, no sé cuánto, pero luego que tú concluyas la charla por ahí, que esperemos que no termine más, bueno, va a estar, por cierto, en Facebook, como para aquellos que
no pudieron por distintas razones compartirla en directo, bueno, tengan la posibilidad de escucharla, digamos, una vez grabada en la Rueda Mariando en Facebook. Y tal vez podamos subir alguna foto. Nuestro querido amigo Julio Abreu, el único sobreviviente de los fusilados de Soca, está oficiando de fotógrafo en la pausa. Yo lo que te cuento, Marcelo. Está bueno, así como dijo Carmen Fleitas, que está con la oreja prendida, nosotros continuamos con la oreja prendida de lo que estás compartiendo allí, todos estos saberes con el amigo Alberto Zápica. Bueno, dale, y capaz que yo ahora sí invito al Alberto, mira, le paso el termo, le paso el mate, yo lo ayudo con su botellita de agua, y empezamos la recorrida aquí por la casa, y por dónde comenzarla. Salimos de este pequeño juego. Mira, voy a comenzarla por la puerta. Yo quiero ir rumbo a las piedras, ¿no? Pero voy a comenzarla por la puerta porque la puerta principal es muy llamativa, esta cantidad de fragmentos de un árbol centenario, me dice el tocayo, que armó del lado de... es un vértice, tiene la misma disposición que las ventanas del Salvo, es una puerta de medio punto. ¿Cómo llegaron estas maderas a ti, Alberto? La parte de fuera, el exterior de la casa, son tablas de eucalipto, y las revestí con mínimas tablitas chicas, que son los restos de unas cortinas que se hacen en Chile, que es la madera de alerce. El alerce tiene 4.000 años. Y es la barbarie que están haciendo, o hacían hace muchos años en Chile. Y los japoneses estaban llevando todos los chips del alerce. Así que es una planta terriblemente sagrada, 4.000 años, imagínate si tendrá historia y vida. Estas tablitas, que es el despunte de unas cortinas que hacía una industria, que las botaban a la basura, yo las recogía. Y las 3 puertas están hechas con estas. Pero defendiendo un poco esa historia, ¿no? Está muy bien. Esta puerta está defendida también, les cuento. La abro un segundito. Este es el ruido que está viendo la puerta, gente. La abro, está defendida por un búfalo que permite la luminosidad de botellas y damajuanas nos permitan ver para el otro lado. El búfalo que está frente a la puerta es una interpretación de búfalo que tiene más de 2 metros y tiene más de 3 metros de largo, 2 metros de alto. Está preservando, digamos, el viento que golpea del sur, que no golpee tanto a la entrada de la casa. Y la otra como símbolo, porque yo recordaba con mi imagen macabra de la historia que, no sé, por suerte no sé qué presidente fue, que en Estados Unidos dijo, cuando quieran terminar, para eliminar la presencia indígena, maten a los búfalos. Y ahí se acaba el problema indígena. Entonces, toda esa simbología trataba de mantenerla, ¿no? Viva, presente, digamos. Y la trajiste a tu casa. y yo cierro la puerta, cerramos la puerta, y no. Bueno, podría detenerme en cada detalle de la casa. Todo lo hiciste tú con tu compañera. Sí. Toda esta construcción. Todo. Sin saber nada de arquitectura. Bueno, Alberto no fue a la escuela. No estudió arquitectura. Y sin embargo diseñó toda esta casa, ¿no? Sí, tiene más de 140 metros la casa, de 2 plantas. Tiene al frente tiene 2 grandes medios puntos. Y si bien no estudié formalmente, claro. En la adolescencia yo hacía construcciones de tronco y quinchos, hacía cabañas. Uh-huh. Así que, bueno, a la larga uno se aventura cuando está libre o es libre a hacer desprejuiciadamente lo que necesita hacer, no lo que quise hacer. Yo hice lo que necesitaba. Y la dimensión es por lo colectivo, la actividad colectiva, y por la familia. Y uno aprende también en los colectivos. Estas mesas, las sillas, todo esto de madera, sí. Esto sí descarta toda tu obra. Sí, es natural, son troncos, los despuntes de las puertas. Uh-huh. La vas transformando después en tus elementos. Se van usando todos los elementos. ¿Sí? Esta pieza, que estamos en la planta baja de la casa, estamos en la planta baja todavía, hay como distintos desniveles. Aquí tenemos 2 desniveles. Era una de las bochas que estaban en nuestro campo con amatistas, pero al medio es la que sostiene esta puerta. Botellas de color en todas las paredes,
lo cual hace una gran luminosidad también, ¿no? Y un arcoíris permanente. No, y te abrevia también el gasto de luz. Claro, obviamente. Y me decía Alberto que esta pieza que me llevaba, acá subo un escalón, subimos 2 escalones a donde están las piedras que ofician como un mate, o la que dan la palabra. 2 camas, Uh-huh. 2 camas, una es la donde vive la Lupe, que es la que estaba pegadito a la mía, y la mía es claramente bien definida porque es la que tiene el tubo oxígeno, sí. los inhaladores. Sí, también una pequeña colección de puntas de flecha. Me contaba Alberto que el único, se llama olla, a lo que es un yacimiento arqueológico aquí en Neptunia, lo rescató él hace muchas décadas atrás. Sí, el único yacimiento que de un asentamiento indígena que hubo, lo recopilé todo, lo ordené, y bueno, eso fue fines del 40, principios del año 50, 1950. Aquí me encuentro con las 2 piedras. Una de ellas suelo verla cuando bajo de las pirámides del Sol y de la Luna. Una obsidiana, que es una lanza que es el origen de México, Uh-huh. y esta es la de la Luna. Ah, mira. Ah, qué magnífica, ¿eh? Y esta, ¿sabés qué es lo que tiene? Bueno, la obsidiana es de una sola pieza. Sí. Se va trabajando y quedan como lascas. Y la obsidiana, que es una, para las culturas Uh-huh. del continente, las culturas indígenas, Sí, es una sí. piedra sagrada, Totalmente. ceremonial. Ceremonial, sí. Y esta otra, Y veo esa, que tiene varios minerales. Esa tiene un montón de minerales, Uh-huh. Es la de la Luna. y minerales bastante caros algunos. Ah, ¿sí? Y según la sociedad, sí. Claro, está muy bien. Te las vuelvo a entregar, no sé. Aquí esta otra piedra que tenés acá. Esa es un resto de una piedra, pero esa es de acá, que es un origen de un hacha. Pero que es un hacha indígena. Sí. Claro, sí, me parecía, sí. Ah, mira. Está aquí en el costure. Esa que tiene la escotadura donde va el engarce de la masa, digamos. Ahí está. Nada más. ¿Y vamos al cuarto secreto? Vamos. Así me lo presentó, como el cuarto fue cuando llegué a la casa, ¿eh? Claro, eso es una broma porque en esta casa no hay secreto. No, claro. Es lo que yo quería que les contara a ustedes. Dice el secreto. Por eso que estamos compartiendo esta recorrida. Acá está el duchero que sale para afuera y también muy luminoso, porque claro, tiene 4, 8, 12, 16, 20 botellas hay como mínimo en lo que tiene que ver con las paredes de colores. Volvemos a bajar estos escalones, estamos en el hall, en la puerta que hace un ratito describíamos, bajamos otro escalón, tenemos este círculo donde estuvimos sentados gran parte de la tarde. ¿Qué pusiste por encima de la chimenea? Como soporte para... Es una bomba de agua, ¿no? El mango de una bomba de agua. Me parecía. Y aquí vamos subiendo, es una escalera un poquito empinada. Me gustó la baranda. Las ramas son ramas de eucaliptus, trenzadas, naturales. Yo busqué el formato. Claro. Y la pátina que tiene, que parece una laca, es la grasa o el sudor, el uso, porque sí. No tiene lustre, no tiene nada. Pero parecen como que estuvieran realmente laqueadas, pero no, es naturales ramas de eucaliptus. El transitar. Sí. Y el laqueado lo han dado, bueno, ahora lo estamos reforzando, porque nuestras manos que también se apoyan en esta baranda para trepar a este primer piso, bueno, fortalecen allí ese laqueado. Aquí que es como una especie de taller que tienes acá. Es un poco de todo. De todo un poco. De todo, porque se plancha, se hace cerámica, se tienen cosas, innumerables cosas. Innumerables, Las paredes también. Pinturas. Daría para todo un programa nada más que hacer una descripción de los objetos. Llena de objetos, llena. La pared, ¿no? Impresionante. Hay que trepar escalones y escalones, Vamos acá, nos encontramos con otro cuarto y con esta chanza del cuarto secreto donde está la guitarra, que no contamos la historia de la guitarra todavía, pero vamos a contarla acá adentro, Alberto. Aquí contamos este pequeño taller, pequeño no tanto, tendrá unos 6 metros de largo por 2 de ancho, decenas y decenas bueno, centenares tienen que ser de herramientas, centenares. También decenas y decenas, en este caso de quenas, y unas
20 guitarras. Hay de todo. De todo. Hay hasta esto, un 4. Esto no se toca hace siglos. Claro. Pero suena como los dioses. Desafinado, empolvado. Está qué honor, Alberto, gracias. No soy guitarrero. Estaba fuera todo libreto. Hay también una con calabaza cosecha de esta quinta. Sí, calabaza preciosa, ¿eh? Que utilicé el desarrollo musical del charango, entonces creo que es un pedazo de hoja de palmera. Lo transformaste en una mandolina. Sí, es ocurrente. Claro. No muy ocurrente porque el desarrollo musical es copia del charango, ahí no inventé nada. Claro. Y lo ocurrente o sugerente me lo da la misma naturaleza. Porque en un tiempo también trabajaste como luthier, fabricando guitarras. Hacía guitarras, sí. Y bueno, de ahí el origen que habíamos hablado de la guitarra, la que yo entiendo, la guitarra más importante del mundo. La más importante, mirá qué título tiene esta guitarra, la mejor del mundo, la más importante del mundo. ¿Por qué creen ustedes que puede tener Alberto Zapicán aquí en su casa, en el remanso de Nestunia? No siendo guitarrero. Y no siendo guitarrero, la mejor guitarra del mundo. La más hermosa guitarra del mundo. Una guitarra que, bueno, como toda su vida, nace en un colectivo. Claro. El colectivo bien particular y maravilloso. Yo tenía la primera vez, voy a hacer un resumen bien apretadito, que caigo preso en principio del 60, tenía la imperiosa necesidad de hacer cosas con las manos. Y clandestinamente me planteé hacer una guitarra porque no estaba autorizado. En coordinación o combinación con los delincuentes comunes. Pero estabas preso por delincuente común, aunque no lo era, así figuraba. Digo para la gente más que está escuchando el programa, en la década del 60, cuando caían gente como este señor, que asaltó bancos, que hacía operaciones de finanzas de distinto tenor, cuando eran detenidos, procesados y condenados, lo eran como presos comunes, digamos. Como preso común, delincuente común. Entonces, en coordinación con delincuentes comunes, le sugerí a uno de conseguir las tablas de un escritorio del director de la cárcel. No sé si vive, pero igual lo digo el nombre. Ojalá que viva para que aprenda algo. Alfonso Tella se llamaba, que era un corredor de moto, director de la cárcel de Miguelete. Entonces, otro preso me consiguió el palo de una ventana. O sea, en coordinación con los presos, yo logro hacer en clandestinidad una guitarra. Esa guitarra fue expuesta, se saca terminada, se saca afuera, y se expuso en la exposición del libro, la Feria del Libro, en la Intendencia. No sé si fue la primera feria o la segunda, creo que fue la primera feria de Nancy que era la directora. En un stand se expone la guitarra con un gran letrero diciendo toda la historia de la guitarra. Un preso, etcétera, fulano de tal, con materiales expropiados al director de la cárcel, hace esta guitarra. Obviamente que le llega a oír el director y a mí me llega un bruto castigo. El castigo termina en Punta Carreta. Cuando yo recibo eso, obviamente bien jodida la historia, se entera Citarrosa, intercede, habla y hace un acuerdo con Tella. Yo vengo a cantar, les canto a los presos, y usted saca a fulano del castigo y lo autoriza a hacer guitarra. Me sacan del castigo, me llevan de nuevo al lugar de origen, a la otra cárcel, y ahí empiezo a hacer guitarra. Esa guitarra, que fue un símbolo de esfuerzo, terminó en Europa y yo la conseguí de nuevo, la rescaté hace 2 años. Mejor guitarra del mundo porque no conocí en la historia del hombre que expropiándole al mismo director de la cárcel se hiciese una guitarra. Está muy buena la guitarra es simple. Sí, pero está muy bien, es la que está allí. Acá es un pelo de agua que está al lado de la guitarra, Alberto. ¿Qué es esto?
yo no lo sé pronunciar, pero lo acabo de hacer, y no puedo soplar, pero lo sopla otro, es Diviyu, no sé, es como el origen australiano, es de una pita, todo hueco. Sí, pensé que era un palo de agua. No, suena maravilloso, los palos de agua son hechos con palos de acá tenés uno, claro. Ah, qué bonito, qué precioso, espectacular. Hay varios, la guitarra es esta que está aquí. Que es común. Vamos a ver la guitarra, a ver cómo es esta guitarra. A ver, esta guitarra que tanto dio que hablar, que estuvo en la primera exposición del grabado, que llevaba adelante, bueno, Nancy, esta poeta, en continuidad de su feria ahora. Mira cómo está siempre todo unido con todos. Ahora el centro de la feria está alrededor del primer Ibirapita que cantamos. Qué lindo suena, ¿no? Es una guitarrita. Sí. Acá. Que es una guitarrita que yo le había puesto un letrero que se lo saqué, que no sonará muy bien, pero cuesta poca guita. Estamos alrededor de la casa, alrededor de esta pequeña huerta circular que tiene aquí Alberto Zapicán en este tramo donde Canelones se abraza casi con Montevideo. Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, más el pajarillo guardo silencio como una tumba hasta que amaneció. Mirá, acá corrida dos Albertos, pero en la música está un Alberto con la querida Violeta, los dos cantando juntos. Antes de cerrar este último tramito en la recorrida alrededor de esta casa, esta muy especial, cálida y particular casa, encima de la chimenea del fuego que nos acompañó en la primera parte en la charla con Alberto Zapicán, hay un presente que viajó desde Bolivia. Y yo quería especialmente que Alberto nos contara quién le obsequió, quién le mandó eso que luce aquí victorioso, podríamos decir, el mejor sentido de la palabra, en tu casa. El presidente boliviano. El hermano Evo, como dicen en Bolivia. Evo, cuando la asunción del mundo antes, manda a Julio, que fue ministro de Cultura y después terminó en la embajada aquí, a un diputado y a una doctora a entregarme material. Llegaron hasta aquí, nunca supe cómo pudieron llegar hasta aquí, y hacer cada uno de ellos hizo una ceremonia de reconocimiento y aceptación como un hermano, que se me reconocía como un hermano, aunque hacía siglos que yo no iba a Bolivia. Pero el presidente de lo que había hecho en Bolivia, que queda la semilla, quedan las marcas de algún andar. Y bueno, y el huipala, que es el símbolo de la nación indígena, está ahí luciendo ese lugar preferente de la casa. Totalmente. Julio nos honró en alguna actividad que hicimos con la Rueda de Amareando, justamente con el tema de la tierra, que participara con nosotros. ¿Por dónde comenzamos la recorrida, Alberto? ¿Cómo circunvalamos la casa para... Quiero terminar en lo que viene, y lo que viene son frutos de la tierra, en la puerta circular. Hacemos un círculo, hacemos como una especie de 8. Sí, así que es un poco el infinito, claro, pero lo ideal es no terminar nunca, porque tú dices, ¿dónde terminamos? En el huerto, no, mejor no terminar en ningún lado. Está muy bien. Ser de todas partes. De todas partes han llegado estos cacharros, estas tazas, estas cafeteras,
¿por qué tenés este palo con 540 elementos, todos? El eje que tiene en común es que es metal. Claro, hay un palo que está para soportar varias tazas, hasta una escupidera, una tetera, irrigador, colero, tazas de distintas medidas. Estas eran de algunos hijos o hijas, entonces que usaban. Quedaron viejas, bastante viejas, y bueno, ¿cómo las voy a botar? Que tienen historia, las dejé colgadas y podría ser una escultura. Está bueno. Podría ser. Estas dos construcciones que hay aquí en el frente o en el fondo, según por dónde se ingrese a tu casa, tiene que ver con lugar donde se reúne gente a pensar, a reflexionar, a crecer. Generalmente nos juntamos, pero nunca para pensar. Generalmente nos juntamos para decir desde lo que somos, no de lo que queremos ser. Y lo que hacemos en esta cabaña en una es, a veces, yo oriento a la gente, o les sugiero en lo que es la salud. Así que ahí hay una camilla, hay elementos para lo que es ayudar al otro a sanar algo, alguna dolencia física. Así que Lupe hace a veces Reiki. En la otra, que está adelante, que también están en alto, encima de los 2 metros cada una, como palafitos, es el hijo menor. Es una cabañita que es como una joyita adentro. Bien. El Patobí es el hijo menor, que ahora está viviendo en Rosario. Mira tú. Con su pareja. Y aquí también, en toda la parte exterior, bueno, no podía ser menos que no hubieran esculturas, que no hubieran cuadros, que no hubieran elementos decorativos varios. Sí, acá hay un desnudo, es en hormigón, esta escultura, es un tronco... ¿Esta quién la hizo? Yo. Ah, ¿también tú? Sí. Ah, bueno, pero manejaba varias artes, porque... No, artes no manejo ninguna. ¿Cómo que no? Esta sí, escultura en hormigón es magnífica, realmente. Pero sí manejo las manos. Con la libertad no siento impedimento para hacer lo que necesito. Entonces se me ocurría sentía la necesidad de hacer la escultura y la hacía. ¿Y acá cómo incorporaste este pedazo de vitro? ¿Dónde conseguiste esto, por ejemplo? Hay 2 pedazos que un amigo me regaló, tal como vino, así, informal, porque es parte de no sé si era una circunferencia. Y me regaló esos 2 trozos, y bueno, los incorporé, pero no tengo idea de dónde los Está bueno. Lo que sí es bien curioso es esto que yo pensé que era un tanque de agua, y en realidad es un baño que sale del primer piso, y si yo les cuento con qué está decorada la base, no me van a creer. Entonces mejor que esta sui generis escultura la cuente Alberto Zapicán. El tronco, es un tronco al centro, es una circunferencia con las ruedas de la UTE, de madera, está sostenida en un tronco muy, muy grueso. El tronco está revestido de material, a su vez sobre el tronco parte una forma cónica que podría ser un helado, es el baño, pero el revestimiento de abajo, todo el contorno del árbol o el material que está revestido, son todas placas electrónicas, de cosas. Yo la electrónica la desarmo, los televisores, radios, porque de alguna manera, me disculpan, pero es una realidad, yo me cago en la electrónica. Creo que es uno de los grandes daños que le ha hecho al hombre. Entonces, simbólicamente es esa la imagen, ¿no? Está incorporado, podría ser una escultura, pero es una mofa de mí mismo. Está muy bien. La electrónica la uso. Está muy bien. Aquí vamos a pasar por esta Nacahuita que me encantó, apenas la vi desde la vereda, y vamos rumbo a lo que es la huerta, la quinta, una quinta de generosas dimensiones, en circular, pero ¿qué tamaño tiene más o menos? No, tan, el diámetro eso es grande, puede tener 11 metros o 14, creo. Me inclino más a 14, es Alberto. Una espiral. A ver, ¿cómo armaste esta plantación? Es una espiral. A ver, contame. Toda ceremonia en la que participa la mujer en la nación indígena, la mujer entra
La mujer entra a la ceremonia por el lado opuesto a las agujas del reloj, a las ceremonias de la tierra, la mujer. Yo la hice para un poco por la simbología del uso con la lupe. La espiral esta, ¿qué tiene que ver con la energía de la Tierra? La energía de la Tierra es una realidad como el polo magnético. ¿Cómo captas la energía de la Tierra? Tú abres una llave de agua, la canilla, si no cae en el hoyo, tú vas a ver que el agua gira opuesto a la aguja del reloj. Si tira la cadena de water, gira igual. Es una energía captable de varias maneras. Entonces, por eso la tierra, simbología de la mujer, la madre tierra, y yo la hice con ese sentido. Está bueno. Y la otra, la más importante, en todo círculo, la plantación, por ejemplo, en fin de octubre, noviembre, se plantaron cosas y en enero nosotros cosechábamos. Se autoayudan, energéticamente se ayudan las mismas plantas. Hemos hecho surcos rectos, plantando en el mismo momento, y se criaban la mitad de tamaño en el recto. En la circunferencia o en esta espiral, el tamaño es el doble. Hablando de ayudas, envases que demoran casi un siglo en biodegradarse, puestos en la quinta y con ventanitas, seguramente ayudan a que los pájaros no te coman toda la huerta, claro, y te da un poco de color. Alguna gente incluso lo usa como un elemento decorativo. Sí, cuando era muy bonito. Hacen sonido. Sí, sí, precioso. Sí, entonces los pájaros no los vamos a echar, pero ven y se acostumbran a entrar pocos. La calandria entra. A la calandria no le tiene miedo o no la intimida, sí. Pero bueno, da un gran placer visualmente, y el sonido. Estos envases descartables que son una porquería, pueden transformarse en algo bello, hermoso, ¿no? Mm. Y lo mismo acá, los envases que los usás aéreos, donde terminan siendo como maceteros. Y por supuesto tiene que haber una herradura que no puede ser comprada, tiene que ser encontrada en el campo. Sí, encontrar. Claro, si no tiene gracia. Puede encontrar aquí, mira. Claro, hay que encontrarla en un lugar para tenerla. Y en este huerto, bueno, sacamos de todo. Y se nos fue el tiempo, pero yo quiero que los 2 últimos minutos sean de Alberto Zapicán, que diga lo que quiera. Para mí ha sido un honor y un gusto esta tarde realmente. Juncal Gabriel, gracias por todo allí en los controles. Marcelo Díaz en la producción, gracias por todo. Julio Abreu, que nos dio una mano en esta producción, gracias también. Y Tocayo, mi querido Alberto Zapicán, a quien hace tanto tiempo quería conocer y tuve el gusto de conocerlo en colectivo, porque lo conocí con ustedes y en la charla abierta. Le paso la piedra, le paso el mate, es decir, le paso el don de la palabra. Bueno, lo poco que puedo decir, me gustaría decir más, pero a ver si sirve. El encuentro de personas fraternas, emocionalmente comprometidas, frente a la vida, no solamente a nosotros mismos, se basa en un solo punto, que hasta hoy, octogenario, digamos, nunca dejé de ser yo mismo, un fiel cumplidor, responsable de hacer lo que yo necesitaba. Hasta ahora sigo haciendo lo que necesito, no lo que quiero. Lo que quiero es racional. Y toda persona que pueda entender que lo que necesita es vivir, que lo que necesita es ser feliz, sin usar a otro, va a ser una persona con salud mental, va a tener continuidad y trascendencia en la vida, aunque no la busque. Yo te agradezco. Emblemático, histórico, legendario, original, amargueando en la 30, sábados a las 9, con Alberto Silva y Marcelo Díaz.